Francisco a Diario, un camino de hermanos. Bienvenidos a una nueva edición de Francisco a Diario. Bienvenidos a aquellos que se van sumando a través de la señal de Radio María y también a todos los que nos siguen a través de la televisión y el canal de YouTube de Radio María Argentina. Los invitamos a compartir este espacio en el cual vamos degustando, aprendiendo, saboreando la gran enseñanza que nos deja el Papa Francisco con sus discursos y con sus gestos. Les adelantamos los temas que tenemos para la edición de hoy. El Papa en Bahrein. Hacemos un repaso del viaje apostólico número 39 del Santo Padre. Desde Medio Oriente, Francisco alienta la construcción de la paz. Encuentro con claretianos. El Papa se reunió con miembros del Instituto Secular, que sigue las huellas y misión de San Antonio María Claret. Los animó a la fidelidad y fecundidad. Jornada Mundial de los Pobres. Reflexionamos sobre el mensaje del Santo Padre para este evento que se desarrolla cada año en el mes de noviembre. Fue instituida por Francisco en 2017. El Papa Francisco realizó su viaje apostólico número 39 con destino a Bahrein, en Medio Oriente. Recordemos que es el primer viaje de un pontífice a este reino y el noveno a un país de mayoría musulmana. En este caso, en este lugar donde se consagró hace tiempo la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, en un terreno donado por el propio rey. Después de un vuelo de 5 horas, Francisco aterrizó en la base aérea de Shakir, donde se llevó a cabo el recibimiento oficial. La primera actividad oficial del Santo Padre fue un encuentro con las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático del país, frente a los cuales brindó un discurso en donde destacó la importancia del encuentro entre poblaciones diversas y la convivencia pacífica. Nella sua varietà etnica e culturale, nella convivenza pacifica e nella tradizionale accoglienza della popolazione. Un aspecto, por tanto, destaca de esta tierra, ha sido siempre lugar de encuentro entre las poblaciones diversas. Esta es el agua de la que todavía hoy se abrevan las raíces de Bahrein, cuya mayor riqueza resplandece en su variedad étnica y cultural, en la convivencia pacífica y en la tradicional hospitalidad de la población. Una diversidad que no es uniformante, sino inclusiva, es la que representa el tesoro de todo país verdaderamente desarrollado. Y en estas islas se ve una sociedad heterogénea, multiétnica y multirreligiosa, capaz de superar el peligro del aislamiento. Esto es muy importante en nuestro tiempo, donde el repliegue exclusivo sobre sí mismo y sobre los propios intereses impide captar la importancia irrenunciable del conjunto. En cambio, los numerosos grupos nacionales, étnicos y religiosos que aquí coexisten testimonian que se puede y se debe convivir en nuestro mundo, convertido desde hace décadas en una aldea global, en la que, a pesar de dar por sentada la globalización, es todavía desconocido en muchos sentidos el espíritu de la aldea. Durante su tercer día en su viaje apostólico, el Papa Francisco presidió la Misa por la Paz y la Justicia en el Estadio Nacional de Bahrein. Allí condenó nuevamente la pena de muerte y las guerras existentes en el mundo. El Papa Francisco lanzó este sábado una nueva condena implícita a la pena de muerte vigente en Bahrein y a las guerras, al rechazar la lógica del ojo por ojo, diente por diente. En su mensaje, el Santo Padre animó a los jóvenes del Reino Árabe a derribar algunas barreras para hacer un mundo más conforme al hombre. En un día centrado en la comunidad católica local, con una misa para 30.000 personas de más de 100 nacionalidades, Francisco también destacó la apertura migratoria de Bahrein y mostró su rechazo a la indiferencia frente a la guerra y al mundo cerrado de la actualidad. Frente a todo esto,
La pregunta importante que debemos hacernos es, ¿qué hacer cuando nos encontramos en estas situaciones? La propuesta de Jesús es sorprendente, es atrevida, es audaz. Él pide a los suyos la valentía de arriesgarse por algo que aparentemente parece la opción perdedora. Pide que permanezcamos siempre fielmente en el amor, a pesar de todo, incluso ante el mal y el enemigo. Reaccionar de una forma simplemente humana nos encadena al ojo por ojo, diente por diente. Pero eso significa hacer justicia con las mismas armas del mal que recibimos. Jesús se atreve a proponernos algo nuevo, algo distinto, impensable, algo suyo. Y dice así: yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Esto nos pide el Señor, no que soñemos con un mundo irónicamente animado por la fraternidad, sino que nos comprometamos en primera persona, empezando por vivir concreta y valientemente la fraternidad universal, perseverando en el bien, incluso cuando recibimos el mal, rompiendo la espiral de la venganza, desarmando la violencia, desmilitarizando el corazón. El Papa Francisco concluyó su visita apostólica al Reino de Bahrein y lo hizo con un encuentro de oración y también con la oración mariana del Ángelus, compartida con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales, todos allí reunidos en la Iglesia del Sagrado Corazón en Manama. Durante el encuentro, el Papa le recordó a los presentes que el primer testimonio es la unidad y pidió que tratemos de ser custodios y constructores de unidad para ser creíbles en el diálogo con los demás. En otro fragmento de su discurso, y tras explicar que la alegría del espíritu no es un estado ocasional o una emoción del momento, el Santo Padre ha indicado que esa alegría nace de la relación con Dios, de saber que aún en las dificultades y en las noches oscuras no estamos solos, perdidos o derrotados, porque Él está con nosotros. En este punto, Francisco les pidió a todos los asistentes que ya viven esa alegría en comunidad que la conserven y aún más, que la multipliquen. Invece la gioia nello spirito è la gioia che nasce dalla relazione con Dio, dal sapere che pur nelle fatiche e nelle notti oscure che talvolta attraversiamo, non siamo soli, persi o sconfitti, perché Lui è con noi e con Lui possiamo affrontare e superare tutto, persino gli abissi del dolore e della morte. First, the Spirit is a wellspring of joy. En primer lugar, el Espíritu es fuente de alegría. El agua dulce que el Señor quiere hacer correr en los desiertos de nuestra humanidad, amasada de tierra y de fragilidad, es la certeza de no estar nunca solos en el camino de la vida. En efecto, el Espíritu es aquel que no nos deja solos, es el Consolador. Nos alienta con su presencia discreta y benéfica, nos acompaña con amor, nos sostiene en las luchas y en las dificultades, anima nuestros sueños más hermosos y nuestros deseos más grandes, abriéndonos al asombro y a la belleza de la vida. Por eso, la alegría del Espíritu no es un estado ocasional o una emoción del momento. Tampoco es esa especie de alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy. Es, en cambio, la alegría que nace de la relación con Dios, de saber que, aún en las dificultades y en las noches oscuras que a veces atravesamos, no estamos solos, perdidos o derrotados, porque Él está con nosotros y con Él podemos afrontar y superar todo, incluso los abismos del dolor y de la muerte.
Desde el año 2017 en todo el mundo celebramos la Jornada Mundial por los Pobres, que fue instituida por el Papa Francisco para que se celebre cada 33º domingo del año litúrgico. Estamos hablando de mediados de noviembre. El lema de este año 2022 es Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Cada año se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Tiene como objetivo principal estimular en los creyentes, independientemente de su confesión religiosa, para que reaccionen ante la cultura del descarte y el derroche. Se busca que cada persona reaccione haciendo suya la cultura del encuentro, y es una invitación dirigida a todos para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad como signo concreto de fraternidad. En la 6ª edición de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco eligió el lema Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Toma estas palabras con las que el apóstol Pablo se dirige a los primeros cristianos de Corinto para dar fundamento a su compromiso solidario con los hermanos necesitados. La Jornada Mundial de los Pobres se presenta también este año como una sana provocación sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente. Esta Jornada Mundial de los Pobres, de la que venimos hablando en la nota anterior, ha tenido muy buen recibimiento en distintas comunidades, más allá de los ámbitos eclesiales. Y claro, desde la creación, desde sus inicios, además de gestos solidarios y concretos en distintas partes del mundo, Francisco ha alentado con su reflexión la participación y también el compromiso. En 2017, el lema fue no amemos de palabra, sino con obras. En 2018, el pobre gritó y el Señor lo escuchó, fue el lema. En la tercera Jornada Mundial, durante 2019, el tema fue la esperanza de los pobres nunca se frustrará. En el año 2020, el lema fue tiende tu mano al pobre. El año pasado nos acompañó la frase bíblica a los pobres los tienen siempre con ustedes. Y este año 2022, como ya lo mencionamos, el lema es Jesús se hizo pobre por ustedes. Justamente en su mensaje para este año, el Santo Padre sostiene que la solidaridad es precisamente compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada para que ninguno sufra. Mientras más crece, dice el Papa, el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad. Francisco es contundente también al expresar que frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y se practica la fe, involucrándose directamente sin delegar en nadie. Advierte también el Papa que algunos cristianos, por un excesivo apego al dinero, se empantanan en el mal uso de los bienes y del patrimonio. Continúa el Santo Padre diciendo: sabemos que el problema no es el dinero en sí, porque este forma parte de la vida cotidiana y de las relaciones sociales de las personas. Más bien, lo que debemos reflexionar es sobre el valor que tiene el dinero para nosotros. No puede convertirse en un absoluto, como si fuera el fin principal. Y prosigue Francisco en su discurso diciendo: es urgente encontrar nuevos caminos que puedan ir más allá del marco de aquellas políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Y para finalizar su mensaje, el Papa desea que esta sexta Jornada Mundial de los Pobres se convierta en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitario y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida. Y seguimos profundizando sobre el mensaje de la Jornada para los Pobres, Jornada Mundial para los Pobres,
que impulsa el Papa Francisco. Vamos a recibir ahora el testimonio del padre Carlos Otero, quien es párroco y quien ya viene hace años participando de la jornada de pastoral social organizada por el Arzobispado de Buenos Aires. ¿Qué tal, amigos? Estamos prontos a celebrar la 6ª Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco, y que este año tiene el lema sugestivo de Jesucristo se hizo pobre por ustedes. El Papa dice en su mensaje que con esta jornada quiere propiciar una reflexión y también una sana provocación a nuestro estilo de vida y para poder descubrir cuáles son las pobrezas del mundo que nos rodea. El mensaje parte de una frase del apóstol Pablo en una de sus cartas. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Papa dice que esto constituye siempre una paradoja, no solamente para aquel tiempo de Pablo, sino también para nuestro tiempo presente. José Larralde dice en una de sus canciones de alguien que comprendió cuánta riqueza encerraba su pobreza. Y también el cardenal Silva Enríquez, famoso obispo chileno, decía alguna vez que hay que combatir la pobreza inhumana con la pobreza evangélica. El Papa habla de pobrezas de muerte y pobrezas que liberan. Y por último, hay 2 testimonios que ilustran este camino que se nos propone a todos. El primero, por supuesto, el del mismo Jesús. Y por eso hay un texto muy significativo de San Juan Crisóstomo diciendo que nosotros somos ricos porque Él se hizo pobre. Y por último, el ejemplo de un misionero francés canonizado este año por el Papa, el hermano Carlos de Jesús, Carlos de Foucauld, que es un ejemplo viviente de aquel que descubrió a Jesús como quien eligió el último lugar y él no quiso otro para su vida y comprendió que Jesús, siendo rico, se había hecho pobre y lo invitaba a hacerse pobre. Bueno, los invito a que leamos este mensaje y que podamos reflexionarlo y dejarnos interpelar por él. Hasta pronto. Les contamos ahora que en la nutrida agenda del Papa Francisco también tuvo lugar un encuentro con la comunidad del Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretiana en razón de que ellos cumplían 50 años de su fundación. Allí Francisco los alentó a continuar abriendo caminos para acompañar a las personas con audacia en la misión y también arraigados en el Señor. Aunque sé que ya se enfrentan a muchos desafíos de nuestro tiempo, quisiera invitarles a subrayar el valor de la fidelidad en el seguimiento de Jesús según el espíritu de los fundadores, a prestar atención a la vida comunitaria. En una época en la que el individualismo está tan extendido, estén atentos a la vida comunitaria. Los exhorto a vivir la interculturalidad como camino de fraternidad y de misión, y a promover el encuentro entre las distintas generaciones en la vida consagrada, en la Iglesia y en la sociedad. A propósito de las palabras del Santo Padre a la comunidad de los claretianos, quisimos conocer el eco
de este encuentro en la comunidad claretiana. Por eso recibimos ahora el testimonio del padre Antonio Santillán, quien es misionero claretiano y pertenece al Instituto Teológico de Vida Consagrada de América con sede en Bogotá. Él nos va a contar acerca de este encuentro con el Papa Francisco. El Papa también nos ha invitado a mirar el futuro con serena esperanza y nos invita a que acojamos unos desafíos que vienen del espíritu de la Iglesia y del sucesor de Pedro. 8 desafíos nos ha presentado el Papa. Valorar la fidelidad del seguimiento de Jesús según el espíritu de los fundadores, cuidar la vida en común, la comunión de vida, la vida comunitaria en estos tiempos de individualismo, vivir la interculturalidad como camino de fraternidad y de misión, promover el encuentro entre las diferentes generaciones, no solo en la vida consagrada, sino en la Iglesia y en la sociedad, buscar siempre nuevos caminos desde los centros actuales de estudio para servir al santo pueblo fiel de Dios y al Señor, cultivar siempre el estilo de Dios, que es la compasión, la ternura, la cercanía, cuidar la calidad del estudio y de las investigaciones y entre los problemas de este mundo actual que son nuevos, también ofrecer nuevas síntesis, nuevos análisis y no olvidar a los que viven en otras situaciones de pobreza, no olvidar a los pobres ni en la vida ni en el trabajo universitario, encontrar verdaderamente a Cristo tocando su cuerpo en el cuerpo herido de los pobres, para que confirmemos la comunión sacramental recibida en la Eucaristía con el servicio hacia el cuerpo de Cristo de los más pobres. ¿Cuántos fundadores, fundadoras y personas consagradas han vivido y viven así? Nos ha recordado el Papa. Por eso les invito a que finalicemos este momento con esa oración que el Papa también la rezó con la familia claretiana el pasado lunes 7 de noviembre. Te damos gracias, Señor, por el don del concilio y por la bendición de estos institutos de vida consagrada que son en y para la Iglesia. Tú que nos amas, líbranos de la presunción de autosuficiencia y del espíritu de crítica mundana. Tú que nos pastoreas con ternura, líbranos de la autorreferencialidad, del engaño diabólico, de las polarizaciones, líbranos de los sismos. Y nosotros, tu Iglesia, la de Pedro y Pablo, con Pedro y como Pedro te decimos, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amamos. Muchas gracias por este momento compartido. Vamos cerrando ya, Francisco a Diario, y solo dejar claro algún punto que nos ha impresionado durante esta edición. La Jornada Mundial por los Pobres, a la que nos hacía referencia Francisco, a la que vos y yo estamos invitados a involucrarnos más que una retórica, a sumarnos con nuestra solidaridad, con lo poco, con lo mucho que tengamos, y también tener la posibilidad de reflexionar el sentido que le damos al dinero en nuestra vida. Esperemos que estos conceptos, estos gestos, estas palabras que Francisco nos ha dejado hoy puedan ir ayudándonos a reflexionar y a encontrarnos más profundamente con lo que el Señor quiere para la vida de cada uno. Nosotros queremos encontrarnos la semana que viene con todos ustedes, por eso los invitamos nuevamente a participar de Francisco a Diario, un camino de hermanos.